Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, bienvenidos a este canal. Soy David Calpa, aquí estamos para hacer ese balance final, ese balance acerca de cuál es para mí, desde mi punto de vista, desde mi criterio, la mejor novela de terror que he podido leer este año. Como has visto a lo largo de toda esta semana, me he dedicado a subir prácticamente un vídeo cada día explicando cuáles han sido mis mejores o mis peores lecturas, cuál ha sido mi relato favorito de este año, cuál ha sido mis personajes. Bueno, lo han visto y si no, les invito a que vayan a ver cualquiera de esos vídeos que he subido durante esta semana. Y este es el vídeo definitivo en donde se van a otorgar los premios honoríficos Gafas y Ojeras para determinar cuál es el libro que más me ha gustado este año, aunque creo que es bastante previsible. Tengo que decir antes de empezar que hay dos libros que he leído este año que me encantan, que me parecen maravillosos y que posiblemente ocuparían los primeros puestos, pero creo que no van a entrar, no van a competir dentro de estos premios Gafas y Ojeras porque me parecería realmente injusto. Drácula es uno de mis libros favoritos y creo que no tendría ningún sentido que porque lo haya leído este año otra vez lo meta como la mejor lectura del año, porque esto va a ser la mejor lectura prácticamente de todos los tiempos. Y también me ha pasado lo mismo con la lectura de It de Stephen King, que voy a apartar de esta selección de mejores obras del año, porque es que si no ya prácticamente dedicaríamos a establecer como las mejores lecturas pues los grandes clásicos y no me parece del todo justo. Así que al final he determinado que entre los 64 libros que he podido leer este año, estas son las 10 mejores lecturas. Algunas son muy actuales, otras son muy antiguas, pero bueno, básicamente son libros que a mí me han dejado un buen pozo, me han encantado y que para mí, para el canal de Gafas y Ojeras, han sido los mejores libros que he podido leer este año. Así que comencemos a ver cuáles han sido esos 10 libros de los premios honoríficos Gafas y Ojeras. Vamos para allá. Para el puesto número 10 se nos va a ir una historia corta, es un libro que no es muy extenso, pero que cada una de sus páginas son oro puro. Estamos hablando de Hierba de Anya Martín, publicado por Delatando Mentes este año, que es una de estas historias fascinantes de la que lo mejor es no conocer absolutamente nada para poder disfrutarla en su complejidad, en lo ambicioso que es la propuesta y en todas las cosas que nos quiere contar. Básicamente lo que nos quiere contar Anya Martín en Hierba es la historia de una chica que tiene que ir a identificar el cuerpo, el cadáver, extraído de un pantano donde ha tenido un accidente su ex marido, y cómo ella, el hecho de tener que ir a buscarlo, el hecho de tener que identificarlo por las circunstancias que ocurren, hace que se le remuevan a ella todo el pasado en el que estas dos personas convivieron juntas y que no fue del todo felices. Así que ella tiene que identificar ese cuerpo y a partir de ahí regresa a casa y todo lo que tenía ahí acumulado se remueve y empieza a surgir de una manera bastante perturbadora. Pero no se queden solo con eso, porque la novela básicamente habla de eso, de los traumas del pasado, de cómo afrontar las pérdidas y de cómo afrontar sobre todo los traumas del pasado, cómo tratar de dejarlos atrás para seguir adelante y tener una vida normal con lo difícil que puede ser en un momento determinado cuando has sido víctima de ciertas circunstancias en la vida. Pero no solo eso, sino que además nuestra protagonista se va a tener que enfrentar a otras cosas que ahí habría que descubrirlo leyendo esta novela de Anya Martín. Me resulta una novela fascinante, resulta una novela no apta a lo mejor para todos los públicos porque puede remover muchas cosas por dentro y eso para mí siempre es de agradecer. Es una novela que también contiene un componente erótico sorprendente que puede resultar incómodo de leer en un momento dado, pero que sin embargo funciona como momento de alta carga de tensión y que en un momento dado puede llegar a ser creíble, aún en el contexto de lo que nos está narrando la historia. Para mí resulta una novela muy sorprendente, de la que no conocía absolutamente nada, fue un poco lanzarme a por ella después de ver la cubierta y realmente ha entrado dentro, está en el puesto número 10 porque la sorpresa que me produjo leerla, la verdad que fue muy grata. Así que Anya Martín con Hierba se cuela entre las 10 mejores novelas que he podido leer este año y la verdad que la recomiendo muchísimo. Para el puesto número 9 va a entrar una novela que para mí supuso una diversión a la hora de leerla porque nos juntamos varios booktubers a debatir acerca de lo buena o lo mala que era esta novela. Estamos hablando de Los Elementales de Michael McDowell. Y resultaba curioso cómo entre nosotros cuatro, nosotros cuatro no éramos 5 personas,
debatiendo acerca de la novela, unos las estaban amando de manera incondicional y los otros parecían que no conseguían empatizar con la historia, la cual la veían un poco sobrevalorada y la cual ellos pensaban que no era para tanto. Estamos hablando de que esta novela es una de las novelas con cierta fama a nivel internacional acerca de las novelas de terror. Es bastante difícil conseguir aquí en España, pero la verdad que la mayor parte de la gente que la ha leído tiene una crítica muy positiva al respecto. Con lo cual se generó un debate súper interesante y divertido entre nosotros, porque unos tallaban a la novela de pretenciosa, de querer tratar de dar terror con unas historias que realmente no les funcionaban, y sin embargo otros, en el cual me incluyo por supuesto, si no estaría en este top 10, disfrutamos como un enano de la historia. En la novela de los elementales nos narran de una manera muy coral la historia de una familia de clase alta que suele veranear siempre en unas localizaciones, allí en una casa cerca de unas playas que son absolutamente pues, fantásticas y maravillosas, gente con mucho poder adquisitivo, y que entre todas esas casas en las que ellos veranean hay una de ellas a las cuales tienen prohibido acercarse por unos hechos que han ocurrido en el pasado, y esta casa que está semi abandonada o prácticamente abandonada del todo, pues está siendo sepultada prácticamente por toda la arena y demás. En esta novela lo que nos vamos a encontrar mucho es esa ambientación, esa atmósfera que es absolutamente maravillosa, en donde, olvidándonos un poco de lo gótico habitual, de esos paisajes lúgubres, oscuros, esos paisajes fríos, en esta novela en cambio los paisajes son todo lo contrario. Nos encontramos con una historia muy luminosa, con unos paisajes a primera línea de la playa, con un calor insoportable, que nuestros personajes van marcando el carácter de cada uno de ellos por ese calor que les atenaza, que los tiene todo el día aplatanados ahí, que no pueden con su vida, y que marcan en cierto modo el carácter huraño, chungo. Cada uno de estos personajes son desagradables entre sí, una familia que se odia a todos unos a otros sin ningún tipo de contemplación, y que todos suelen guardar un secreto acerca de esa casa que está por ahí oculta. La verdad que a mí me fascinó esa manera de crear terror con unos ambientes absolutamente distintos a los convencionales, porque estamos muy acostumbrados a eso, a generar atmósferas oscuras, atmósferas sombrías, donde en cualquier momento te puede aparecer una criatura, y aquí lo hace, pero lo hace de una manera totalmente distinta, que a mí personalmente me funciona muchísimo. Soy de los que creen que es una novela fantástica, soy de los que creen que en un momento dado se consigue generar mucho terror a la luz del día, en esos calores, cuando aparecen ciertas criaturas que aparecen dentro de esta novela. Los elementales dan una pista de qué tipo de criaturas nos encontramos, y para mí ha sido todo un descubrimiento descubrir esta novela de Michael McDowell que se llama Los elementales, así que se va directamente al puesto número 9 de lo mejor que he leído este año. En el puesto número 8 nos encontramos otra de esas novelas que a mí me ha sorprendido muchísimo este año. Premio Bram Stoker a la primera novela, es decir, es un debut de Gwendolyn Christie con Las doncellas del óxido, y nos vamos a encontrar una de esas historias contundentes, potentes donde las haya, en donde nos cuenta la historia de estas doncellas, de estas chicas jóvenes que viven en un pueblo industrial, que es muy importante, las industrias dentro de esta historia, y cómo estas chicas poco a poco empiezan a sufrir una especie de enfermedad en la que su cuerpo, sus caras, un poco todo lo que son ellas, comienzan a oxidarse. De ahí el título tan peculiar que es el de Las doncellas del óxido. Esta historia, que de por sí da para mucho, se convierte en una cosa preciosa cuando vemos cómo Gwendolyn Christie nos narra una historia en la que trata de describir cuál es la situación de la mujer dentro de esta sociedad en la que nos rodea. Esta mujer que se tiene que enfrentar a unos problemas que solamente por el hecho de ser mujer le dificulta el acceso al mercado laboral. Son mujeres que están muchísimo más preparadas que el resto de los miembros de este pueblo, pero sin embargo, en medio de la crisis industrial, en medio de todas las crisis económicas, pues la gente se va a la calle, y quienes mayores dificultades van a tener en una sociedad como esa, pues son las jóvenes que están preparadas. Así que Gwendolyn Christie aprovecha esta metáfora de las personas que se oxidan para narrarnos esta historia, y lo hace de una manera absolutamente demoledora. Ya les digo que el hecho de que nuestra protagonista se esté descomponiendo, que se estén oxidando, que tú vayas viendo cómo todas las adolescentes de esa sociedad se vaya prácticamente pudriendo, y cómo el resto de los miembros de ese pueblo empiecen a acusar a estas propias adolescentes de todos los males que incurren en esta época tan consumista, en esta época
tan capitalista, en donde lo que importa es tener un buen trabajo, tener un buen sueldo y el resto de las cosas pasan a un segundo término, pues van viendo cómo Gwendolyn Christie aquí se luce poniéndonos una novela contundente, aterradora, descorazonadora y un poco descriptiva de lo que supone una sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Me resulta una obra fantástica, uno de los mejores debuts que he podido leer. Las doncellas del óxido de Gwendolyn Christie pues se convierte en una de mis novelas favoritas de este año y a la que hay que seguir la pista porque creo que dentro de poquito vamos a tener la segunda novela de Gwendolyn Christie. Para el puesto número 7 voy a dejar a Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval, una novela que pude leer en digital para marzo o abril, justo en medio de aquella vorágine de enclaustramientos en casa, donde los artistas empezaron a liberar un poco sus materiales para mantener a la gente encerrada dentro de su casa. Y dentro de aquellas circunstancias pude leer Los fantasmas de Fernando, pues liberado por Jaime Alfonso Sandoval. ¿Qué puedo decir de Los fantasmas de Fernando? Pues básicamente en esta novela ya había hablado de ella en la hora de los mejores personajes, porque Fernando, el protagonista de esta historia, es un personaje muy complejo que tiene un montón de traumas acumulados y que no es capaz de gestionar del todo. Nos encontramos con Fernando, este niño adolescente que tiene que empezar a asumir quién es él, quién es Fernando para poder seguir adelante con su vida. Un personaje que está rodeado del drama a su alrededor, sus padres se están separando, su novia le ha dejado sin ningún tipo de explicación aparente y él está convencido de que todo se va a arreglar porque sigue siendo un niño y él considera que poco a poco las cosas se solucionarán de una manera espontánea y tiene que hacer un viaje interior y entender cuáles son los motivos que han llegado hasta ese momento y un poco tirar hacia adelante a ver si consigue solucionar todos sus problemas, todos sus fantasmas. La novela es maravillosa, tiene su componente sobrenatural porque Jaime Alfonso Sandoval siempre aprovecha sus historias para meternos esas cosas tanto que nos gustan. No voy a decir lo que tiene para no estropearles la sorpresa, pero la historia es deliciosa, es emotiva en donde las haya. En algún momento dado pues eres incapaz de asumir la tensión que estás respirando al leer una historia tan intensa como esta. Me resulta fascinante, supongo que el hecho de ser una historia juvenil hace que le dé mucho más valor porque emocionar con una historia juvenil a una persona como yo de 45 años no es tan sencillo como parece, pero a mí me resultó un libro absolutamente maravilloso. Mira que me gusta Jaime Alfonso Sandoval, pero creo que en este se ha lucido. Así que Los fantasmas de Fernando se van a ir directamente al puesto número 7 de las mejores novelas que he podido leer este año. En el puesto número 6, otra de esas novelas que te dejan marcado y que te aterran como pocas. Esta es una novela cortita, ya he hablado mucho en el canal, que a mí me ha resultado bastante sorprendente porque no tenía bastantes expectativas acerca de ella, pero que realmente cuando la lees te impacta por lo que cuenta y sobre todo por cómo lo cuenta. Estamos hablando de Ponzoña, de David Luna Lorenzo, una novela cortita que ha pasado realmente desapercibida dentro de los mundillos del terror en el que nos movemos, pero que si tienen la oportunidad de descubrirla, no duden en hacerlo. En Ponzoña nos encontramos una historia de posesiones demoníacas, vamos a dejarlo así, un poco la idea va a ser esa, donde una chica ocupa, una chica que no tiene ningún medio para vivir, que vive un poco ahí tirada de donde puede, se queda embarazada de su pareja, que también es un cafre igual que ella, y ella va notando en todo momento que el bebé que espera no es del todo natural, vamos a decir que es un poco extraño por las sensaciones que ella experimenta teniendo al bebé en la barriga y sobre todo cuando nace, pues el comportamiento que va teniendo este bebé en todo momento. Al mismo tiempo la historia se divide en dos periodos temporales, uno presente y otro pasado, donde ella recuerda ese embarazo y ella va notando cómo a su alrededor todo el entorno que está a su alrededor pues intenta quedarse un poco con el niño y decirle a ella que, oye, a lo mejor tú estás media chalada y lo que no te estás dando cuenta es que el niño es absolutamente normal. Y claro, vamos a intentar arrebatártelo para que el niño crezca sano y fuerte o como tenga que crecer. ¿Que esto suena a muchas historias? Pues sí, creo que hemos leído historias o hemos visto películas al respecto donde ya se nos ha plasmado una historia muy parecida. La primera referencia que me viene a la cabeza es la de La semilla del diablo, en donde, joder, vaya spoiler lo de La semilla del diablo, por cierto. Es que también el bebé de Rosemary, el de La semilla del diablo, pues es una novela bastante parecida. Pero
Créanme que lo que hacen en Ponzoña lo hacen, le dan una vuelta de tuerca a una historia como esta. Los momentos de terror, los momentos viscerales de la novela son demoledores, inolvidables. Hay algún pasaje que otro que se te queda clavada en la memoria y, oye, que sigue siendo una novela muy pequeñita, pero hay determinados momentos que se te quedan grabados en la memoria y sobre todo el desarrollo del personaje principal y esos últimos 15-20 páginas donde sale a la luz todo lo que está pasando, pues es absolutamente maravilloso y por supuesto aterrador. Ponzoña es una de las novelas que más miedo me ha podido dar este año, se la recomiendo muchísimo, de David Luna Lorenzo. Me imagino que será complicada encontrarla, pero bueno, supongo que si yo la conseguí, pues también cualquiera podría encontrarla. No se la pierdan porque la verdad que vale muchísimo la pena. Llegamos al quinto puesto de las novelas que más me han gustado este año. Yo creo que esta es una de esas novelas a la cual tienes un cariño y que perfectamente podía encabezar lo que sería lo mejor del año. Adoro esta novela, la verdad, me ha gustado muchísimo. Es la de Territorio Lovecraft de Matt Ruff, que es la novela que se puso de moda, muchísimo de moda este año por la serie de televisión que han hecho en HBO acerca de la misma historia. Yo la había visto anunciada el año pasado, había visto que se habían atrevido a publicar una novela con la palabra Lovecraft en medio, un poco aprovechándose de esa fama, y la verdad que no le hacía demasiado caso porque ya veía que era otro subproducto que quería aprovechar la fama del genio de Providence pues, para sacar unas perrillas. Pero me extrañó mucho eso, que quisiese hacer una serie de televisión acerca de una novela como esta y sobre todo que el director, que Jordan Peele, se hubiera prestado voluntario a escribirla. Entonces me dio la sensación de que había algo que me estaba perdiendo y quise darle esa oportunidad. Así que me la compré, creo que me cayó para el Día de Reyes del año pasado y empecé a leerla pues por allí, por enero y febrero y demás. Y la verdad que la novela vale muchísimo, 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 muchísimo la pena porque es muy divertida, sobre todo eso, es una novela divertida. ¿Y de qué va la historia? Pues seguro que habrá mucha gente que ha visto la serie y se ha quedado un poquito con la idea de qué va esta novela. Además yo lo he notado muchísimo porque es la reseña que más visitas he tenido en este canal. Saben que las reseñas no suelen tener muchas visitas, pero esta la verdad que se ha desbordado un poquito, lo cual es de agradecer. Pondré por ahí el enlace si es necesario. Y nos encontramos la historia, una historia coral de una serie de protagonistas todos de raza negra que se van a tener que enfrentar a una serie de sucesos extraños, perturbadores a lo largo de varios capítulos en donde a cada uno de estos protagonistas pues, se va a tener que enfrentar pues, a esto, a criaturas un poco sobrenaturales bastante chungas, a casas encantadas, se tienen que enfrentar a viajes en el tiempo, a viajes a otras dimensiones, a muñecos diabólicos. O sea, cada uno de los capítulos que engloban esta historia pues, va a tener un enfoque totalmente distinto y bueno, lo único que hay en común en estas historias es que todos sus personajes son negros, lo cual lo hace fundamental para entender el gran acierto que tiene esta novela y es que estos personajes van a tener que enfrentarse a una sociedad a principios de los años 30, 30 a los años 40, en donde ser negro de por sí es todo un peligro, porque aquí en esta novela realmente que aterra ya no es que nos aparezca una criatura con tentáculos y que vaya detrás de nosotros, sino que tú vayas a ir a una cafetería a tomarte un café y sepas que puede que no salgas vivo de esa cafetería. Con lo cual te pasas toda la novela, por un lado, divirtiéndote muchísimo con las criaturas, con los viajes en el tiempo, con todo lo que pasa. Te lo pasas pipas leyendo esas historias, pero al mismo tiempo te lo pasas aterrado porque en todo momento tienes la sensación de peligro. Lo menos que te puedes esperar puede ser muy peligroso. Y es una novela absolutamente maravillosa. ¿Por qué va a Territorio Lovecraft? Primero, porque ese racismo inherente en la novela está por todos lados impregnado. Y segundo, porque no dejan de ser relatos muy pulp, relatos muy divertidos, en donde cada una de las facetas que conllevan a ese tipo de historias sin mayores pretensiones, sino mostrarnos cosas muy delirantes y divertidas, pues están englobadas dentro de esta historia. Divertidísima como pocas, una historia maravillosa que me encanta. Territorio Lovecraft, supongo que tarde o temprano habrá una continuación porque el libro da para mucho juego y supongo que querrán aprovechar la gallina de los huevos de oro que ha puesto aquí en Matt Ruff. Absolutamente recomendable, va directamente para la quinta mejor novela que he leído este año. En el puesto número 4 va de una historia que tiene cierta polémica y no polémica porque la historia en sí sea polémica, sino porque yo pensaba que todo el mundo estaba de acuerdo en que esta novela era maravillosa. Y yo cuando la leí me pareció algo alucinante, me pareció divertidísima y la verdad que la disfruté
muchísimo, está en el puesto número 4 por alguna razón, pero que me sorprendió como al otro lado del Atlántico, en México ahora mismo, se ha montado una lectura conjunta pues, en la que participaba pues, Chester, en el que participaba George, Emmanuel, todos ellos la estaban leyendo y me hacía bastante gracia el ver cómo ellos la detestaban desde el inicio. Me parecía que era una auténtica chorrada y que no tenía ni pies ni cabeza la historia. Con lo cual me sorprendió mucho cómo nosotros aquí en España adoramos esta novela porque no conozco a nadie que no le haya gustado y sin embargo en México y supongo que en otros lados de Latinoamérica pues no les ha hecho ninguna gracia. Y pues no lo sé, hombre, eso es cuestión de gustos y a cada cual le gusta cada una de las cosas, pero lo que quiero reflejar es cómo hay cierta polémica acerca de si es o no es una buena novela Drácula, el origen de Dacre Stoker y de J.D. Baker, que es una novela escrita a 4 manos donde nos van a contar una historia así un poco como surrealista acerca de si realmente existió o no existió la figura de Drácula y cómo Bram Stoker decidió escribir esa maravillosa novela en base a los sucesos que a él le ocurren. Porque claro, en esta novela lo que nos va a contar es la infancia, la adolescencia y un poco la madurez de ese Bram Stoker y unos ciertos acontecimientos que hay a su alrededor donde nuestros escritores insisten a través de documentos que ponen incluso al final de la novela, ciertos documentos que tratan de darle verosimilitud a una historia bastante rocambolesca como esta. Yo no soy tan ingenuo como para pensar que eso ha pasado de manera original, que es cierto que realmente existió Drácula como criatura de la noche, como vampiro y demás. Pero claro, a mí me hizo mucha gracia cómo hilaron una cosa con la otra. Se ven cartas manuscritas por el propio Bram Stoker y todo eso, su sobrino bisnieto y Dacre Stoker y J.R. Baker pues se dedicaron un poco a guionizarlo, a novelizarlo para contarnos esta historia. Si ustedes aman la novela de Drácula, pues les va a encantar porque lo que van haciendo es presentar ciertos personajes que claramente lo van a ver reflejado después en la novela de Bram Stoker. Sin entrar demasiado en spoiler, pues yo que sé, un personaje que de repente se dedique a coleccionar moscas, pues ya ahí vas viendo directamente la presencia de nuestro Renfield y detallitos así que bueno, si ama Drácula, pues son detalles que te llegan al corazón de calorcito. Drácula, el origen de Bram Stoker, es una novela que a mí me sorprendió muchísimo para bien. No pensaba que me fuera a gustar tanto porque con el nombre de Drácula ahí en medio pues ya tenía ciertas reticencias para saber lo que me iba a encontrar, pero realmente me ha gustado mucho, se la recomiendo. Aquí está en el puesto número 4 por algo. Y bueno, si pueden echarle un vistacito, tengan su propia opinión, no se fíen tanto de mí ni de nadie, que cada cual la lea y que decida si realmente es una buena o una mala novela. Drácula, el origen. Llegamos al top 3 de las novelas que más me han gustado este año. Ahora tendría que poner un poquito de publicidad para mandarlos ahí un poco y cortar las expectativas, pero no, vamos a ir directamente. Esta novela no me la esperaba. Yo esta novela la he leído hace poquito y se ha metido de golpe entre las 3 mejores novelas que he podido leer este año. Algo extremo, no pensaba que me iba a gustar tanto, la verdad, y ya lo he comentado por aquí, que es la de Los últimos días de Brian Evenson, con esa deliciosa cubierta que no sé si se podrá ver, bueno, no se ve del todo, pero aquí está Los últimos días de Brian Evenson, ahí se ve un poquito mejor. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela delirante con uno de los argumentos más extremos que he podido leer? Pues desde el comienzo, desde las primeras páginas, no la puedes dejar de soltar porque nos cuenta la presencia de un detective, de un policía que persiguiendo a un secuestrador, un asesino, no recuerdo exactamente qué era, pues tiene que tomar una decisión extrema que es cortarse su mano para poder escapar de la situación en la que se encuentra y así poder detener a nuestro villano. Bueno, villano no, porque tampoco tiene mayor importancia a lo que está persiguiendo. El caso es que es un tío que se corta el brazo, se lo cauteriza y sigue trabajando por ahí. Y ese acto que está cargado de adrenalina, pues va a generar ciertas reacciones, sobre todo en él, que se va a ver como mutilado, ya no va a poder ir a ningún sitio, pero también en una sociedad secreta que lo ve y considera que va a ser la persona adecuada para investigar un crimen que ha sucedido dentro de esta organización. Y esta organización, la organización central de los últimos días de Brian Evenson, es una sociedad que se encarga de admitir como miembros a todas aquellas personas que tengan mutilaciones de sus cuerpos. Pero lo hacen de una manera bastante jerarquizada, con lo cual si tú quieres ascender
dentro de esta sociedad, pues tendrás que ir mutilándote un poquito más, porque no es lo mismo tener 3 mutilaciones que tener 7 a la hora de relacionarte con los demás. Este argumento es absolutamente delirante, pero créanme que no hay nada tan grotesco como para que te resulte incómodo de leer. Es más, lo que consigue Brian Emerson con esta historia es que te divierta lo que estás leyendo, a pesar de que tú lo que sabes perfectamente que es de locos. Es decir, hay en algún momento dado un momento en el que estos personajes van a un bar a ver una fiesta nocturna donde nos aparece una señora que es algo que se te queda en la cabeza porque dices tú, oh Dios mío, lo que estoy leyendo no puede ser real. Pero no solo eso, la novela en sí empieza a ir cada vez más a la profundidad de nuestro personaje, empieza a enredarse todas las trabas que tiene para conseguir investigar lo que tiene que investigar, pero a partir de la segunda parte de la novela te da un giro de guión absolutamente maravilloso, donde ya tú creías que no iba a llegar más alto, pues el tío pues lo supera y se mete dentro de otra historia aún mejor todavía y que se combina muy bien con la primera. Todo eso yo creo que es mejor no saberlo y disfrutarlo directamente, porque hay personajazos en esta historia que se muestran inolvidables. A mí me ha encantado. Yo sé que de todas las que voy a recomendar, esta es la que tendrá un gusto más limitado de lectores, porque la verdad que es bastante extrema la propuesta y no todo el mundo le gusta. Pero es como cuando vemos una película de Tarantino y su violencia. Habrá gente que le guste, habrá gente que no, y habrá gente que disfrute cuando destrozan la cabeza de algún personaje en concreto y le ven la estética que consigue Tarantino en estas películas. Pues va a pasar algo parecido en esta novela, en la que la estética, por lo que nos está contando, pues se te mete dentro. Por supuesto, no piensen que se van a encontrar a Tarantino aquí, que no tienen nada que ver. Pero creo que he intentado explicar lo que supone el disfrutar de una novela tan extrema como esta y pasarlo realmente bien. Los últimos días es una de las últimas novelas que he leído este año, justo con la que viene después en el segundo puesto, y se ha metido directamente en este top 3 porque la verdad que es maravillosa. No se la pierdan si pueden encontrarla, también está publicada Dilatando Mentes, que por cierto, va a ser la editorial que más libros ha tenido dentro de este top 10 de este año, y, y no se la pierdan. Para el segundo puesto de este top 10, otra de esas novelas polémicas donde las haya, donde tú puedes decidir si para ti es una maravillosa historia o si para el contrario, pues no da para mucho. Aquí es bastante ambiguo también, cada cual decide si le gusta o no. A mí me ha encantado y me ha aterrorizado como pocas. Es de esas novelas que cuando consigas meterte dentro de la historia se te va a quedar dentro y que te va a sugestionar muchísimo, a pesar de que ya sabes perfectamente que toda la trama, todo lo que nos quieras contar, pues no dejaba de ser un montaje, o no, vete tú a saber. Es según la fe que tengas tú en si existe o no lo sobrenatural y en aquellos investigadores, los Warren, que tras investigar la famosa casa de Amityville, pues han decidido que todo lo que pasaba allí pues era obra del demonio directamente. Estamos hablando de Aquí vive el horror de Jay Anson, es la novela un poco en la que se basaban las películas que tanto hemos visto, y sobre todo lo que ha conseguido aquí Jay Anson es narrar, novelizar todos los hechos que ocurrieron en esos 28 días encerrados dentro de la casa de Amityville, de la familia Lutz, y un poco meternos el miedo en el cuerpo de una manera bastante espeluznante. Está escrita de una manera muy periodística, muy fría en un momento dado, narrándote hechos que ocurren día tras día y en el que nos va a narrar cómo estas personas llamaron a la policía, cómo tal día apareció el sacerdote, cómo poco a poco el ambiente se va contaminando y las cosas que le han ido pasando a esta familia Lutz dentro de la casa de los Defeos. Y bueno, si tú quieres entrar en esa historia y hacerlo en plan, voy a leer una novela directamente de entretenimiento para pasar el rato, pues puede que no te funcione. Pero sí les digo una cosa, si ustedes son capaces de, por un momento dado, dar por cierto los hechos que acontecen en esta novela, si por un momento dado son capaces de pensar que realmente la casa de Amityville tiene algo, tiene esa aura, tiene ese ambiente que nos aterra a todos y que seríamos incapaces de acercarnos a 10 manzanas de esa casa sin que el cuerpo nos tiemble solamente con la idea de saber lo que realmente esconde esa casa de Amityville, lo van a pasar muy mal. Yo personalmente lo pasé muy mal leyéndola. Creo que hubo ciertos pasajes que cuando cerraba los ojos se me metían ahí en la cabeza y que
me consiguieron aterrorizar muchísimo. Es la novela junto con la de Ponzoña de David Luna que más miedo me ha dado este año. Y yo sé que todo esto es ficción, yo sé que todo es tal, yo sé que nada de lo que narran estos tipos de libros son realmente historias verídicas, pero joder, qué mal lo pasé y eso le ha dado directamente el puesto número 2 a Aquí vive el horror de Jack Anson, la novela en la que se basan los hechos que acontecen en la casa maldita de Amityville. Y bueno, el puesto número 1 creo que está bastante cantado. He hablado durante mucho tiempo este año acerca de la novela, que tampoco vamos a tener mucho misterio. Estamos hablando de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y que para mí, con diferencia, creo que ha sido la novela más importante de terror que he podido leer este año. ¿Qué voy a poder decir de la novela Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez? Creo que a lo largo de todo este año que lleva Gafas y Ojeras, a lo largo de estos meses que ha estado en el canal, no ha habido un mes en donde no lo haya nombrado en algún book tag, en algún comentario en un momento dado, cuando hablaba de Mariana Enríquez, cuando las autoras, no lo sé, esas novelas que llegan a ti y que realmente te transmiten todo el terror, todo el amor por la literatura, todo el amor por lo que serían los buenos libros, pues está comprendido dentro de esta historia de Nuestra parte de noche. Me resulta complicado tratar de describir de qué va Nuestra parte de noche o por qué es un libro tan potente e importante a nivel del terror. Vamos a decir que tiene una parte terrorífica, una parte sobrenatural, en donde Juan, nuestro protagonista, tiene la capacidad de contactar con el más allá y servir un poco de medium para esas sociedades oscuras, ocultistas, que quieren aprovecharse de esos dones para conseguir privilegios en una sociedad así muy chunga y muy vamos a poner demoníaca, muy entre comillas lo que sería una sociedad demoníaca, para aprovecharse de estos dones que tiene nuestro Juan y cómo él trata de proteger a su hijo, a nuestro Gaspar, lo trata de proteger de esta misma sociedad que no deja de ser su propia familia y cómo intenta instruirle a lo largo de todo este viaje para que sea capaz de protegerse acerca de lo que supone vivir una familia como esa, porque él considera que su hijo va a tener el mismo don que tuvo él por una serie de comportamientos que está teniendo el niño y lo que quiere en todo momento es protegerlo de su propia familia y de esa sociedad tan estremecedora que hay a su alrededor. De tal manera que la novela se puede dividir en dos partes. Una parte es muy sobrenatural con todas estas criaturas oscuras de la noche que aparecen y que estremecen en todo momento. Pero por otro lado, lo que realmente te da terror, lo que te pone los pelos de punta en todo momento, es la presencia de esta sociedad, de estos cultos que no tienen ningún apego por la vida humana, en el que cometen todo tipo de tropelías sin que en ningún momento a ellos les importe si quien tienen delante es un niño o si lo que tienen delante es una persona. A ellos es absolutamente igual y es estremecedor asociar todo lo que estás leyendo al momento en el que transcurre la historia en medio de aquellas desapariciones de la dictadura argentina y cómo poco a poco es una historia que se te va metiendo dentro, te va embargando en un mal rollo continuado y cómo en definitiva te pasas toda la novela con una sensación de agobio y de angustia porque lo que estás viendo no te gusta en ningún momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta maravillosa historia, esta aterradora historia está escrita de una manera deliciosa, con todo lujo de detalles, con momentos muy concretos que te va soltando Mariana Enríquez a lo largo de la trama, que lo suelta ahí sin venir a cuento, pero que a lo largo de toda la historia van a tener una cierta relevancia. Miles de personajes que aparecerán y desaparecerán en un momento dado y que van generando todo el completo de esta historia. Y sobre todo los tres personajes principales, tanto Juan como Gaspar, como Rosario, que es la madre de nuestro pequeño Gaspar, van a tener su momento de gloria. El momento de gloria no es decir exactamente a lo que me refiero, sino que la novela se distribuye en varios capítulos muy extensos, cada uno de ellos, en donde nos va a contar una visión de Juan de todo lo que está ocurriendo, la misma visión de Gaspar en dos momentos dados de la historia, e incluso esa parte en la que nos narra cómo Rosario afronta todo lo que acontece a su alrededor. Cada uno de esos personajes está desarrollado de una manera preciosa, muy realista, muy compleja. Esos personajes son ambiguos, no te van a caer bien ninguno de ellos,
pero que si eres capaz de entender la complejidad de toda la trama, entenderás la maestría que ha tenido Mariana Enríquez para escribirnos una historia tan poderosa e inolvidable como la que se presenta en Nuestra parte de noche. Sin lugar a dudas, para mí ha sido la novela más completa que he podido leer este año y creo que se va a quedar durante muchos años en el recuerdo para siempre. Creo que es una de esas novelas de terror modernas de las cuales hablaremos durante mucho tiempo a lo largo de los años. Ojalá no me equivoque, que a lo mejor ya el año que viene ya la gente se olvida de lo que sería el gótico andino. Nos presenta algunos momentos que son estremecedores porque lo hemos vivido, lo hemos vivido. Yo qué sé, aquellos momentos que yo tengo muy presentes en mi infancia, como fue la retransmisión en directo de la muerte de la niña Omaira después de la catástrofe que tuvo en Colombia. Es decir, Mariana Enríquez aprovecha todo lo que ha vivido a lo largo de sus años, de su infancia, de su adolescencia en Argentina para plasmarlo dentro de esta novela, para darnos una visión de los hechos muy política, muy reivindicativa de lo que supone pertenecer a según qué clases sociales, y lo hace en medio de una pura novela de terror que te estremece con todas las cosas que te cuentan y que se te quedan en la cabeza para siempre. No lo sé, quizás exagero, pero para mí, sin ninguna duda, para mí esta ha sido la mejor novela que he podido leer este año y la voy a recomendar siempre que pueda. Si pueden leer Nuestra parte de noche, léanla con tranquilidad, tómense su tiempo. Es una novela muy, muy densa, pero que creo que reconforta y que le da mucho calorcito al alma, aunque por otro lado la va pudriendo por dentro poco a poco porque lo que narra no es agradable leer. Nuestra parte de noche, mejor novela que he podido leer en este año 2020, este año tan complicado en el que hemos tenido. No se la pierdan porque la recomiendo muchísimo. Y ya está, esta ha sido mi selección de las mejores novelas que he leído este año. Espero que les haya gustado y les invito a que la descubran y que vean si realmente valen la pena o no. Como siempre, estos son gustos personales, los míos han sido estos y estoy entusiasmado por haber disfrutado de cada una de estas 10 novelas y de muchas otras que no han entrado definitivamente en esta selección. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y haber visto este vídeo de las 10 mejores. Les invito, si no lo han visto ya, a ver el resto de los vídeos de esta semana, donde hablamos también de los relatos, de las peores novelas, un poquito de todo. Esto es Gafas y Ojeras, un canal de libros de terror. Es el primer año en el que estoy aquí haciendo vídeos. Bueno, todavía no he cumplido el año, que lo haré por allá por febrero o por marzo. Y estoy muy contento de pertenecer a la comunidad, me lo estoy pasando pipa, estoy leyendo cosas maravillosas. Muchas gracias por estar aquí. Me encantaría que me llenaran de comentarios este vídeo porque es la verdad que es bastante especial para mí. Que le dieran a me gusta, que lo compartieran, que habláramos de libros de terror, que sacáramos del ostracismo a los libros de terror, que hay libros buenísimos, hay libros malísimos, hay libros en los que tú simplemente los lees porque quieres entretenerte y pasártelo bien, pero hay obras como estas 10 que he leído que realmente tienen algo distinto y que los hace absolutamente recomendables. Nuestra parte de noche ha sido la novela de este año. El año pasado, aunque fue en Instagram, decidí que la mejor novela del año que había leído era El monje. Así que los primeros premios Gafas y Ojeras de este canal se los van a llevar estas novelas porque creo que realmente valen muchísimo la pena. Me despido ya, un abrazo a todos, gracias por seguir aquí conmigo. Vamos a ver qué nos depara este año 2021 con las nuevas novelas que entrarán. Y un poco más, sigan conmigo, sigan disfrutando de las novelas de terror, que aquí seguiremos comentándolas y mostrando lo que para mí supone leer una buena historia de terror. Me despido ya, un abrazo fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.